Salmo 68. Este tema entonces lo hemos titulado ¿Pueden las mujeres salir a predicar? ¿Será lícito que las mujeres salgan a predicar? Cuando el Señor Jesús mandó a hombres que salieran a predicar de dos en dos. Bueno, vamos a verlo, hermano, vamos a considerarlo con todo el temor de Dios y conforme a la palabra de Dios. Salmo 68, en el versículo 11, dice ahí la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? El Señor daba palabra, de las evangelizantes había grande ejército. La versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice: las mujeres que anuncian las buenas nuevas son grande multitud. Ciertamente, hermano, vemos las diferentes versiones de la Biblia. Y bueno, aquí en sentido, usando el género femenino, dice: el Señor daba palabra de las evangelizantes, hablando en género femenino, hablando de las mujeres. De las evangelizantes había grande ejército. Y otras varias versiones claramente usan la traducción diciendo: las mujeres que anuncian las buenas nuevas son grande multitud. ¿Qué papel, hermano, tienen las mujeres en el evangelismo? Ya que este texto, en cierta manera y de manera profética, habla de las mujeres que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué significa evangelizar? Evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina del Evangelio. Evangelismo puede definirse como el proceso de ganar almas para Jesucristo, de ganar almas para Cristo. Eso significa evangelismo. Entonces, ¿qué papel tienen las mujeres en el evangelismo? En anunciar las buenas nuevas. Me llama grandemente la atención, hermano, que la primera mujer a la cual se le dio la gran noticia, la gran buena nueva de que Jesús había resucitado, precisamente fue a una mujer, María Magdalena. Vamos a verlo ahí en Marcos capítulo 16. Evangelio según Marcos capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura en el versículo 9 y 10. Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente, ¿a quién apareció, hermano? A María Magdalena. ¿Por qué era llamada Magdalena? Porque era de la ciudad de Magdá. Algunos han confundido a esta mujer como la mujer pecadora. No, esta mujer es otra, de la cual dice ahí el texto, había echado 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fue la primera, una mujer, hermano, la que vino publicando, la que vino anunciando las buenas nuevas. Y qué grande buena nueva vino anunciando, hermano, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, ahí en Juan,
ahí es donde dice más claramente que María Magdalena vino dando las buenas nuevas. Evangelio según Juan capítulo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús el versículo, vamos a leer desde el versículo 11. Gloria a Dios. Dice su palabra bendita: empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, o maestro. Dice ahí que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18. Fue María Magdalena dando ¿qué cosa, hermano? Las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue precisamente, hermano, una mujer, María Magdalena, la primera en publicar ¿qué cosa? El Evangelio. Pues ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Fue una mujer, María Magdalena, la que vino publicando estas buenas nuevas, este Evangelio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Vemos, hermanos, la función de una mujer también que llevó la buena noticia, que llevó también, hermano, el Evangelio, porque eso significa, hermano, Evangelio, buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Evangelio según Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 25. Amén. Gloria a Dios. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. ¿Que Él era quién? El Mesías, hermano. Esa gran declaración de que Él era el Mesías, el Cristo. Hemos dicho que Cristo en griego es ungido, en hebreo Mesías, y bueno, en español es ungido. Ungido, Mesías, Cristo es lo mismo. Y Él da esta gran declaración: yo soy. ¿Yo soy quién? El Mesías, el Cristo, el ungido. Yo soy que hablo contigo. Versículo 27. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer. Mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y qué hizo, hermano? Y dijo a aquellos hombres, fue, hermano, a anunciar algo muy importante: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Cristo.
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Gloria a Dios. Mucha gente, hermano, fue persuadida por este anuncio de esta mujer y salieron, hermano, a oír el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente dice el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién? El Cristo, el Mesías. Ese papel tan importante que tuvo esta mujer samaritana, hermano, también en llevar esa buena nueva acerca de que había encontrado a Jesús, el Cristo, el ungido. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Pablo menciona también ahí a mujeres que trabajaron en el Evangelio. Filipenses 4, versículo 3. ¿Lo tenemos? Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a quién, a estas o a las que trabajaron. Usa el género femenino refiriéndose a mujeres. Ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo. ¿En qué trabajaron, hermano? En el Evangelio. Con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo entonces menciona a mujeres, a hermanas que trabajaron, hermano, en el Evangelio. Y dijimos que Evangelio, hermano, es buenas nuevas. Llevar el Evangelio, hermano, es anunciar, llevar las buenas nuevas del Evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, dice, hermano, la Escritura ahí en Efesios capítulo 6, versículo 15: y calzados los pies. ¿Será que solamente esta armadura espiritual aplica solamente a los hombres? No, hermano, esta armadura espiritual de la cual habla estos versículos aplica a todos los cristianos, sean hombres y sean mujeres, o sean mujeres. Leo, hermano, desde el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota o de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto de ¿qué, hermano? Del Evangelio de la paz. Sean hombres, sean mujeres, estamos llamados, hermano, a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio, de llevar, hermano, esas buenas nuevas a las almas, a aquellos, hermano, que día con día se pierden. Romanos capítulo 10, la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice ahí la bendita palabra de Dios: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hace una pregunta retórica a manera de reflexión. Hemos dicho que una pregunta retórica no es que espere respuesta o que lo ponga en duda, sino que más bien es para afirmar algo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué cosa, hermano?
el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Todos son, hermano, hombres o mujeres, somos llamados a calzarnos los pies con el apresto del evangelio, con las buenas nuevas del evangelio. Y refiriéndose a los hijos de Dios, indistintamente si son hombres o son mujeres, el texto dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian, de los que publican el evangelio de la paz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice además la Escritura, hermano, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en el nombre del Señor Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Se referirá tanto a hombres como a mujeres, hermano? Por supuesto que sí. Se refiere a hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo, que son gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Para eso, hermanos, somos gente santa. Para eso somos pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, cumplir con esa gran comisión que el Señor nos dio de publicar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, de publicar las buenas nuevas. Pero ¿qué de lo que la Biblia dice, hermano, que las mujeres callen? Que las mujeres, hermano, no les es permitido enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Bueno, pues vamos a analizar esa parte con detenimiento, ya que no descartamos, hermano, ambas cosas que la Biblia enseña, pero cada cosa en su orden. Vamos a ir, hermano, a primera carta a los Corintios, capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 29, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Está hablando de las iglesias, hermano. Y cuando habla de las iglesias en sentido plural, está hablando, hermano, de las diferentes congregaciones de Dios. Y hablando de las iglesias, mira lo que dice el versículo 34. Vuestras mujeres callen. ¿En dónde? En las congregaciones. ¿En qué sentido está congregaciones? ¿Plural o singular? Plural. Aclaro esto porque alguien dice, bueno, es que seguramente las mujeres de Corinto eran muy parleras, hablaban mucho en la predicación, en los cultos, y por eso Pablo les dice que vuestras mujeres callen. Pero aquí, hermano, no se está refiriendo a una sola congregación, sino que se está refiriendo en las congregaciones.
en las iglesias de los santos, ahí, todo en su orden, hermano, ahí en las iglesias, en las congregaciones, vuestras mujeres callen, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Ahora, quise leer el contexto, hermano, porque obviamente el contexto no se refiere a chismes, no se refiere a murmuraciones, no, sino está hablando, hermano, de profecías. Y que en las congregaciones, en cuanto a las profecías, en cuanto a que las mujeres trajeran alguna profecía, ahí las mujeres callen en las congregaciones, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Refiriéndose a las iglesias, refiriéndose a las congregaciones. Ahora, hablando, hermano, de que si las mujeres profetizaban, bueno, tenemos en la Biblia algunos registros ahí mismo en el Nuevo Testamento, pero esos registros, hermano, esos antecedentes bíblicos no son, hermano, en las congregaciones, no son en las iglesias, sino mire cómo se dieron o cómo se daban aquellas profecías. Lucas capítulo 1, Evangelio según Lucas capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 39, dice en el nombre del Señor Jesús. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, una mujer, hermano, fue llena del Espíritu Santo. Esto no era, hermano, en la congregación, no era, hermano, en las iglesias que además todavía no se fundaban, hermano, pues las iglesias se vinieron a fundar hasta en el libro de los Hechos. Bien, entonces, hermano, dice ahí la Escritura que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Luego María, hermano, también proféticamente habla y dice en el versículo 46, profetizando: entonces María dijo, también la madre de Jesús, una mujer profetizando, y dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y bueno, sigue la profecía, o lo que profetiza hasta el versículo 55, pero repito, hermano, esto se daba no en las iglesias, no en una congregación, ni siquiera, hermano, en una sinagoga de los judíos que había en ese tiempo. No, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia ahí menciona a otra mujer, ahí en el capítulo 2, hermano, de ahí mismo de Lucas, versículo 36. ¿Lo tenemos? Estaba también allí Ana. ¿Quién era Ana, hermano? Profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo.
Claro que no, cuando dice que no se apartaba del templo, no es que Ana estuviera dentro del templo. ¿Tenían permitido las mujeres entrar al templo, hermano? Ya hemos visto, acuérdese de la ley que había en el templo, en el tabernáculo. ¿Quiénes eran los únicos que entraban al templo? Los sacerdotes, los levitas, no una mujer. Entonces, cuando dice ahí, hermano, al templo, obviamente se refiere a las inmediaciones del templo o afuera del templo. Y dice ahí entonces, era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, es decir, declaraba al Señor y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gloria a Dios. Ana profetiza, hermano. Tampoco en una congregación o en una iglesia, hermano, no. Ni tampoco en una sinagoga, no. Simplemente podemos entender que en las inmediaciones o afueras del templo estaba Ana ahí y hablaba estas palabras del Señor, hermano. Gloria a Dios. Bien, entonces vemos, hermano, otras mujeres que eran profetizas, no que eran profetas, porque el ministerio de profeta es otro que corresponde a los varones, según nos dice Efesios capítulo 4. Hermano, era profecía, o podemos decir en ese tiempo el don de profecía. Y vamos a ver ahí en Hechos capítulo 21, que se nos habla de unas doncellas que eran profetizas, hijas de Felipe el evangelista. ¿Lo tenemos, hermano? Hechos 21, versículo 8 y 9. Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y tenía 4 hijas doncellas, que ¿qué hacían, hermano? Profetizaban. Repito, no es que eran profetas, no tenían el ministerio de profetas, sino que tenían el don de profetizar. Profetizaban. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero vemos, hermano, que este don o esta profecía no se desempeñaba, hermano, en las iglesias o en las congregaciones, porque en cuanto a las congregaciones, Pablo es muy claro en la enseñanza diciendo: las mujeres callen. Y el contexto de lo que viene hablando es de los que profetizaban. Pero ahí en la congregación o en las congregaciones, las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y Pablo les dice a los corintios: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Esto no era de Pablo, hermano. Esto no era, hermano, un sentir que Pablo tuviese, alguien ha dicho en contra de las mujeres. No, hermano. Sino que Pablo dice: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Estoy hablando de 1 Corintios 14, 37. Todo esto, hermano, está en ese mismo contexto de que en las congregaciones las mujeres no les es permitido enseñar o predicar,
como dice ahí 1 Timoteo capítulo 2. Primera carta a Timoteo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito como, hermano, honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, es decir, que se vistan de buenas obras como conviene. ¿A quién conviene esto? A mujeres que profesan piedad. Versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Alguien pensará, bueno, ahí no refiere la congregación, pero es obvio, hermano, que a donde vamos a aprender es a la congregación, a la iglesia, donde están los pastores, donde están los diáconos, donde están los santos. Ahí, hermano, es donde vamos a aprender. Y dice la Escritura: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto, hermano, en las congregaciones. Entonces, donde vamos a aprender, hermano, es en las congregaciones. Y una congregación o una iglesia se constituye, según Filipenses capítulo 1, verso 1, de los santos, de los obispos, que quiere decir pastores también, y diáconos. De esos tres: santos, obispos. Hemos dicho que obispos no es una categoría mayor que los pastores, no. Obispos viene del griego episcopo, que significa el que mira por encima, el que está vigilando, el que está cuidando. Entonces, un obispo es lo mismo que un pastor. En una congregación, entonces, están los santos, los obispos o pastores y diáconos. Amén. Entonces ahí es donde vamos a aprender, hermano, en la congregación, en la iglesia, hablando de la iglesia local. Y ahí a la mujer no le es permitido, hermano, enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ha habido una confusión, hermano, diciendo, o un argumento vano, diciendo que la Biblia habla de diaconisas, y si los diáconos predican, pues también las diaconisas predican. Vamos a ver el texto en el que se basan, Romanos 16, la carta a los Romanos 16. Gloria a Dios, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, encomiéndose empero a Febe, nuestra hermana. Está hablando de una hermana, la cual es, ¿qué era Febe, hermano? Diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Diaconisa, hermano. ¿Qué era una diaconisa? Diaconisa viene del griego diaconeo, que significa servidor o ayudador. Hermano, los diáconos que habla la Biblia no eran predicadores. Si más adelante desarrollaron un don de evangelista, bueno, eso fue en su proceso de crecimiento, pero diáconos no eran llamados para predicar. Precisamente, hermano, por eso fueron llamados
para que los apóstoles se ocuparan en predicar y enseñar, y que los diáconos hicieran otro tipo de labores. Hechos capítulo 6, vamos a ver a qué se refiere un diácono. Versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermano? En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas. ¿En qué, hermano? En el ministerio cotidiano. Ahí ministerio aparece en el griego la palabra diaconía, que significa en el servicio cotidiano. Versículo 2: así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Ahí la palabra sirvamos, también está la palabra diaconeo, de donde se deriva la palabra diáconos o diaconisas. ¿Qué hacían entonces los diáconos, hermano? Servicio a las mesas, es decir, para suplir las necesidades de las viudas o de los necesitados, hermano, que no les faltara en su mesa qué comer. Pues la Biblia da testimonio de que repartían a cada uno, hermano, según, hermano, era la necesidad. Entonces eso era el ministerio de un diácono, hermano. Dice entonces el versículo 3: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos ¿en qué? En esta obra o en este trabajo. Ahí aparece otra vez la palabra ministerio diaconeo. Y dicen los apóstoles, versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Precisamente, hermano, para eso fueron escogidos estos diáconos, para que los apóstoles se ocuparan en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria a Dios. Bien, entonces, hermano, si la Biblia habla de una diaconisa o de diaconisa, no es que eran predicadoras en la congregación o en la iglesia, no, sino que eran servidoras, así como estos 7 diáconos. Alguien pensará, bueno, ¿y por qué se ocupaban tantos requisitos? Que fueran de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Bueno, es que la labor, hermano, no era poca. La labor, hermano, realmente requería mucho compromiso y responsabilidad. ¿Sabe, hermano, que la multitud que se convertía en los primeros días del Evangelio, se convirtieron 3,000, fueron bautizados según nos narra el capítulo 2 de los Hechos, y luego otros 5,000? Y vea usted, hermano, considere, aquellos discípulos vendiendo propiedades o casas traían el precio de lo vendido y eran miles. Así es que imagínense cuánto cuesta una casa de las más pobrecitas: 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Y eran miles de discípulos. Por eso requería un gran compromiso, una gran responsabilidad, hermano, y que tuvieran buen testimonio los diáconos, pues la labor que se les encomendaba no era poca, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero aclaramos, hermano, que un diácono no es el que predica en la congregación. Por lo tanto, hermano, una diaconisa no es la que predica en una congregación, sino mire lo que hacían las diaconisas, hermano. Vamos ahí a ver lo que dice 1 Timoteo 5.
Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9 y 10. Amén. La viuda sea puesta en clase especial, no menos de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado, ¿qué cosa? La hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Eso es lo que hacían, hermano, las diaconisas, las que ayudaban, hermano, en la iglesia, en la congregación. Había bastantes tareas, hermano, en las cuales se ocupaban las diaconisas. Algo más, hermano, que dice la Biblia acerca de aquellas santas mujeres que enseñaban, pero no en la congregación. La carta del apóstol Pablo a Tito, mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 3. La carta a Tito, capítulo 2, versículo 3, ¿lo tenemos? Las ancianas asimismo se distingan en un porte santo. Hombre, pues, porque las ancianas deben de dar ejemplo, hermano. Se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen. Entonces sí enseñaban, hermano. Sí, pero no en la congregación, no en las iglesias, hermano. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano, el ministerio de la mujer. Cada cosa en su orden, hermano. Empero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, en la iglesia, en las congregaciones, queda claro que no es permitido que la mujer enseñe, o que sea la pastora, o que sea la obispo. No, hermano, eso no. Pero la mujer, hermano, como evangelizadora, como aquella que lleva las buenas nuevas, puede ganar almas, hermano. Dijimos, hermano, que el evangelismo también se define como el proceso de ganar almas. Y miren lo que dice Proverbios 11. Proverbios capítulo 11, versículo 30. ¿Lo tenemos, hermano? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana, ¿qué cosa, hermano? Almas es sabio. ¿Y esto aplicará solamente al hombre, hermano? No, aplica a las mujeres, a todo el pueblo de Dios. El que gana almas es sabio. Y aquí lo compara como el fruto del justo, que es árbol de vida. Ya que estamos ahí en Proverbios, mire lo que dice el capítulo 14 de Proverbios, versículo 25. El testigo verdadero, ¿qué hace, hermano? Libra las almas. ¿De qué libra las almas, hermano, el testigo verdadero? Pues las libra de una condenación, las libra del infierno. Y esa función, hermano, no es propia solamente de los hombres, no solamente de los varones, sino también de las hermanas, de las mujeres, hermano, que también tienen el deber de librar las almas, de hablar la palabra de Dios. Además, hermano,
las mujeres, hermano, al igual que los hombres que tienen la palabra de Dios en su corazón, ¿de qué más podemos hablar, hermano? Eso, albergamos una gran noticia, un evangelio glorioso, que no podemos quedarnos callados. Debemos de ir a la gente para hablar estas buenas nuevas. Volviendo al libro de los Hechos, mire lo que dice Hechos 4. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4. Gloria a Dios, dice, voy a leer desde el versículo 18 al 20. Amén. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere nuestro adversario, hermano. Que no hablemos la palabra, que no enseñemos, que nos quedemos callados. Pero dice el versículo 19, entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si usted, hermano, ha visto las maravillas de Dios, ha oído las maravillas de Dios, Dios ha obrado en su vida, no podemos dejar de decir, sea hombre, sea mujer, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Además, hermano, dice Lucas capítulo 6. Mire, vamos ahí al Evangelio según Lucas, capítulo 6. Gloria a Dios, dice el versículo 45. ¿Lo tenemos, hermano? El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Ahora, hemos aclarado, hermano, que cuando la Biblia se refiere a hombre en este sentido, se refiere indistintamente al ser humano, incluye hombres o mujeres, porque también, hermano, la mujer pues tiene ese buen tesoro en su corazón. Bueno, dice al final este versículo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa, hermano? Habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en su corazón, hermana? Si abunda Cristo, si abunda la palabra de Dios, bueno, de eso va a hablar con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, donde quiera que usted vaya. Además, hermano, Dios usa de manera muy especial a las hermanas. Créanme, en mi caso, mi compañera ha sido de grande ayuda, hermano. ¿Quién abrió los hogares donde hemos evangelizado? La hermana, mi esposa. Gloria a Dios. Ya prácticamente me deja todo listo para que vaya yo y dé doctrina, hermano. Así es que son una grande bendición las hermanas, hermano, evangelizando, llevando las buenas nuevas del Evangelio. Santo es el Señor Jesucristo. La gloria sea para nuestro Señor Jesús, hermano. Lucas, ahí mismo, pero en el capítulo 21. ¿Por qué atemorizarnos, hermanos, si además tenemos el respaldo del Señor, hermano? Gloria a Dios. El Señor nos respalda, y cuando digo el Señor nos respalda, tanto a hombres como a mujeres. Mire lo que el Señor dijo ahí en el capítulo 21, versículo 15. Voy a leer el 14 también. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré, ¿qué cosa? Palabra y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir
todos los que se opondrán. El Señor promete darnos palabra, hermano. El Señor promete darnos sabiduría, a la cual, hermano, no podrán resistir todos los que se os opondrán. Y cuando habla de todos los que se os opondrán, pues esto no se refiere a la iglesia, porque aquí en la iglesia tenemos a la grey, a la congregación, y enseñamos la palabra. No necesariamente tenemos a alguien que se nos esté oponiendo o contradiciendo, pero cuando salimos afuera, cuando salimos a llevar las buenas nuevas, sea a las casas, sea con los vecinos, sea con los familiares, sea con los amigos o conocidos, hermano, ahí sí nos enfrentamos con contradicciones, nos enfrentamos con quien se opone, pero no se preocupe, que el Señor dará palabra y sabiduría. Y esto, hablando también a las hermanas, Dios les dará de su gracia para poder hablar palabra de Dios en el momento indicado. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, si esta tarea se la dejáramos solamente a los varones. En la mayoría de las congregaciones predominan más las mujeres. Entonces, ¿cómo, hermano, crecería la obra de Dios? Y además las hermanas pues son muy valientes para abrir hogares, para hablarle a la gente. Dios las bendiga. ¿Qué deseamos para las hermanas, hermanos? Dios las bendiga, Dios las siga usando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, sí, hermano, está escrito lo que dice el Salmo 68:11: las mujeres que anuncian las buenas nuevas son grande multitud. Y no es casualidad, hermano, que la primer mujer que trajo las buenas nuevas, o más bien la primer persona que trajo las buenas nuevas de que Jesús había resucitado, no es casualidad que haya sido una mujer. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo habla, hermano, de una necesidad, como tenemos necesidad de dormir, tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de tomar agua. Esas son necesidades, no podemos prescindir de ellas. Bueno, también el hablar, hermano, el anunciar el Evangelio es o debe de ser, hermano, una necesidad en nosotros. Cuando Dios pone esa necesidad, hermano, aunque sean mujeres, aunque sean hermanas, no se pueden quedar calladas cuando ven una necesidad, cuando ven a una persona afligida, cuando ven a una vecina afligida, llorando, preocupada. No se pueden quedar calladas porque tienen necesidad también de hablar la palabra, como lo dice Pablo allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 y 17. Amén. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué cosa? Necesidad. Y ay de mí, un ay de lamento, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo lo ve aquí como una necesidad, hermano, una necesidad que hay de hablar la palabra a los parientes, a los vecinos, a los amigos o conocidos. Una necesidad de hablarles la palabra. De esas veces que usted dice: es que no me puedo ir sin hablarle la palabra a esta persona. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Versículo 17 dice: por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
me es impuesta esa necesidad. Y esa necesidad, hermano, la tenemos indistintamente, tanto hermanas como hermanos, hombres, mujeres, hermano. Si Dios, hermano, nos ha redimido y nos ha hecho su pueblo adquirido, gente santa, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por tanto, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar. Aleluya. Si entendemos ese término, hermano, no se puede. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No, si Dios ha hecho la obra en su vida, si Dios le ha hecho muchos milagros, si Dios ha cambiado su vida, su matrimonio, su familia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, la gran comisión de predicar, hermano, la tenemos todos como iglesia. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué significa predicar, hermano? Simplemente el diccionario dice predicar, viene del latín predicare, y significa anunciar algo públicamente. ¿Y qué vamos a anunciar, hermano? Lo que tenemos en nuestro corazón, las buenas nuevas. Sinónimos de predicar es publicar, anunciar, pregonar, difundir. Vamos, hermano, a difundir las buenas nuevas del Evangelio. Es responsabilidad de todos, hermano, tanto hombres como mujeres, difundir la palabra de Dios. Y aunque usted, hermano o hermana, no sea muy elocuente, mire, simplemente con que usted les hable un poco o les haga una invitación, Dios se encarga de lo demás. Dios puede hacer grandes cosas. No necesita ser muy elocuente. No, que no la engañe el enemigo diciéndole, no, tú ni se te ocurra hablar porque no sabes. No, usted hable. En la medida que Dios le dé capacidad, Dios le hará desenvolverse más, le dará palabra y sabiduría en el momento de hablar la palabra. Sí, amén. Así. Alabamos el nombre del Gloria Señor a Dios. Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermano. Vamos, hermanos, a cantar un canto o un estribillo que dice: Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre. Y se lo decimos al Señor a manera de petición, que Dios a usted, hermana, a usted, hermano, nos haga instrumentos que alaben su nombre. Gloria a Dios. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre. Levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre. Levanto mis manos a ti. Con mis labios y mi vida te alabaré.
instrumento para ver tu nombre. Levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento para ver tu nombre. Levanto mis manos a ti. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú